derechos económicos, sociales y culturales y cómo están presentes en tu vida diaria. Los derechos económicos, sociales y culturales son aquellos relacionados con el acceso al trabajo, la seguridad social, la vida en familia, la atención de la salud, la educación, la alimentación, el agua, el acceso a la vivienda. ¿Sabes qué son los derechos económicos, sociales y culturales y cómo están presentes en tu vida diaria? Los derechos económicos, sociales y culturales son aquellos relacionados con el acceso al trabajo, la seguridad social, la vida en familia, la atención de la salud, la educación, la alimentación, el agua, el acceso a la vivienda, un medio ambiente adecuado y la participación en la vida cultural. Esos derechos, recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, generan obligaciones jurídicas a los Estados, como el garantizar que todas las personas que se encuentren en el país puedan disfrutar de esos derechos y ofrecer mecanismos de protección y recurso a tales personas, en caso de que estos derechos sean vulnerados. Un elemento fundamental de estos derechos es que se basan en el principio de no discriminación, que da lugar a que la atención se centre en los grupos más excluidos, discriminados y marginados de la sociedad. Aun cuando estos derechos puedan parecer menos importantes para la vida, el no respeto a los mismos da lugar a situaciones inaceptables como el desplazamiento o el desalojo forzoso, que a su vez puede dar lugar a una situación de falta de vivienda, la pérdida de medios de subsistencia, malnutrición y problemas de salud, la discriminación en el acceso al empleo, la utilización de la enseñanza como medio de propaganda, la denegación de asistencia alimentaria o la contaminación de los recursos hídricos. El reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de los estados supone para ellos una serie de responsabilidades inaplazables, como garantizar el derecho de acceso al empleo, en especial por lo que respecta a las personas y grupos desfavorecidos y marginados, de manera que ello les permita llevar una existencia digna, o asegurar el acceso a una alimentación esencial mínima que sea nutritiva, adecuada y segura, y garantice que nadie padezca hambre, o garantizar el acceso a un alojamiento y unas condiciones sanitarias de carácter básico, así como a un suministro adecuado de agua apta para el consumo. Facilitar medicamentos esenciales y garantizar la enseñanza primaria gratuita y obligatoria para todos y todas. Garantizar el acceso a un sistema de seguridad social con un nivel mínimo de prestaciones que abarquen por lo menos la atención básica de la salud, las necesidades básicas de alojamiento y vivienda, el agua y el saneamiento, los alimentos y las formas más básicas de enseñanza. Los derechos económicos, sociales y culturales unen a hombres y mujeres, migrantes e indígenas, jóvenes y ancianos, personas de todas las razas, religiones, orientaciones políticas y orígenes económicos y sociales, en una realización común de la libertad y dignidad humana universal. Los derechos económicos, sociales y culturales son tus derechos. Conócelos y exígelos. Bueno, entonces, como acabamos de ver en el video, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales tienen que ver con todos estos servicios que el Estado está obligado a ofrecer, a estructurar para mejorar todos los aspectos fundamentales en la vida de las personas. Por favor, me confirma si me están escuchando. Sí, señora, la estamos escuchando. Sí, continúo entonces. Y que estos aspectos fundamentales de las personas y que tienen que ver con el desarrollo de esas condiciones básicas de la dignidad humana, como la posibilidad de tener un nivel de vida adecuado. Y dentro de esos derechos se encuentran
la educación, la alimentación, el trabajo, a la salud, a la vivienda, a la seguridad social, a unos derechos culturales, a un medio ambiente sano y saludable, un nivel de vida adecuado, el derecho al agua y también hay unos derechos colectivos. Ahora, estos derechos y de acuerdo a lo que está establecido, el compromiso que tienen los estados que firmaron el Pacto Internacional de los DESCA, deben de cumplir con unos indicadores que permitan medir la calidad y la efectividad y eficacia de esos servicios, como es la accesibilidad, indicadores como el de la accesibilidad, donde se puedan medir la disponibilidad de estos servicios, la calidad y la asequibilidad. Entonces, mi pregunta es, en donde ustedes viven, donde ustedes habitan, ¿qué tan efectivos, qué tan accesibles, qué tan disponibles y qué calidad tienen estos servicios o estos sistemas allá en sus municipios, en sus ciudades? ¿Son realmente buenos? ¿Todos pueden acceder a estos servicios sin ningún problema? ¿Todas las personas tienen una alimentación adecuada, nutritiva, tanto física como mentalmente? Porque de eso se trata los DESCA. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esto, no es que estemos hablando de cosas imposibles o de que se pertenezca a un partido o político o se pertenezca a un grupo fuera al margen de la ley. Se está hablando de una norma universal para todos los países, para todos los seres humanos del mundo. ¿Alguien iba a hablar? Sí, pues eso al final corresponde a la situación particular de cada uno, ¿no? Si tomamos el derecho como algo que se le debe exigir a una entidad, pues en este caso el Estado no, digamos, todos los derechos enmarcados ahí no son garantizados para todas las personas. Por donde yo vivo, digamos que es una zona en la que todos los que viven acá tienen esos derechos, al menos, pero esos derechos que tienen están más en línea con la capacidad económica de cada quien. ¿Sí? Nosotros no somos personas, digamos, adineras, somos personas todos simplemente, pero sí, por ejemplo, en otras localidades, bueno, en otros sitios podemos ver lo que se conoce como invasiones, ¿sí? Personas llegan a un terreno que no está construido para hacer sus viviendas, entonces ahí se puede ver que no, ese derecho, por lo menos de la vivienda, no está garantizado. Luego, si esas viviendas están hechas por personas que vienen de escasos recursos, lo más probable es que tampoco tengan sanidad, por ejemplo. Entonces, esa cuestión de que esos derechos se garanticen, pues están más en línea de la capacidad adquisitiva que tiene cada familia, ¿no? Sí, es bueno. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, entonces continuamos. Los estados, como les decía, están obligados a cumplir esas condiciones donde nosotros como ciudadanos debemos y podemos identificar en nuestra vida cotidiana a partir del reconocimiento de aquellas condiciones fundamentales que nos hacen falta o requerimos para vivir de manera plena, como lo identifica su compañero. Él y muchas personas viven bien, tienen acceso a esos derechos, pero otros no. Cuando hablamos de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales, es para todos y cada uno de los seres humanos en la Tierra. ¿Por qué? Porque es que esas condiciones que cuando se cumplen, le permiten al ser humano su realización en condiciones dignas. Y todos tenemos, recuerden, el derecho a que nuestra dignidad sea la base para tener esa calidad de vida digna.
Ahora, unas obligaciones asumidas por los estados en relación a esos tratados internacionales y a todos los documentos, tratados y que hacen parte de la Carta Universal de los Derechos Humanos, donde Colombia es parte porque firmó esos tratados. Y de acuerdo a lo que les hablaba en la clase anterior, que los derechos, el derecho internacional de los derechos humanos establece esas obligaciones. ¿Y cuáles son esas obligaciones? Primero, respetarlos. Al pasar a ser parte en los tratados internacionales, los estados asumen esas obligaciones y los deberes en virtud de ese derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. Entonces, desde el Comité Internacional de los DESCA impone a los estados esos tres tipos o niveles de obligaciones. Entonces, en el primer nivel está la obligación de respetar cada uno de los derechos humanos, y esta obligación significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. Un ejemplo puede ser la obligación de respetar, de los estados de respetar el derecho a la alimentación. Y esto quiere decir que el Estado no puede, a través de políticas, irrumpir o irrespetar ese derecho. Un caso claro que se presenta en Colombia es la erradicación de los cultivos ilícitos a través de la fumigación altamente contaminante. Y lo cual, esa fumigación a su vez afecta la integridad física de los campesinos o de las personas o animales que están alrededor. Y en este sentido, el Estado debe procurar erradicar los cultivos sin afectar la salud de los seres humanos. Y en un segundo lugar, debe el Estado brindar la oportunidad a los campesinos de sustituir los cultivos ilícitos por otros cultivos que les permita seguir satisfaciendo su seguridad alimentaria. En el segundo nivel está la obligación de protegerlos. Esta obligación exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. El Estado entonces debe velar porque los individuos, los particulares, las empresas, las multinacionales no priven a las personas ilegalmente de esos derechos humanos. Y un ejemplo puede ser la construcción de una represa para generar energía en un territorio indígena. Si bien puede ser una construcción que va a beneficiar el país, también es claro que se debe evaluar el impacto ambiental. Y también, también se tiene la obligación de evaluar el impacto directo a la población, para este ejemplo indígena, y se debe garantizar un desalojo tranquilo y dialogado, y además buscar alternativas a esa población para satisfacer sus derechos en tierras igualmente cultivables. Son algunas de las obligaciones de protección que tendrá que realizar el Estado. Y en un tercer nivel está la obligación de la realización de los derechos humanos. Y esto significa entonces que los estados deben adoptar medidas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. El Estado debe fortalecer el acceso a esos recursos y medios que aseguren la satisfacción de esos derechos humanos. A través de la ratificación de los tratados internacionales de los derechos humanos, los gobiernos se comprometen a adoptar medidas y leyes internas en cada país que sean compatibles con las obligaciones y los deberes dinaminantes establecidos en esos tratados. Y en caso de que los procedimientos judiciales no aborden los abusos contra los derechos humanos, existen mecanismos y procedimientos en el plano regional e internacional para presentar denuncias o comunicaciones individuales que ayuden a garantizar que las normas internacionales de derechos humanos sean
efectivamente respetadas, aplicadas y acatadas en el plano local. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es el texto básico que regula de manera muy profunda estos DESCA y el cual ha sido suscrito por más de 155 estados en el mundo, entre ellos Colombia y todos los países de América Latina. Por este motivo, este tratado se convierte en de obligatorio cumplimiento y esto mismo pues permite reclamar los derechos consignados en él. El Pacto Internacional de los DESCA fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1966 y entró en vigencia en 1978 conjunto con su pacto hermano, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y forman parte de la Carta Universal de los Derechos Humanos. Recordemos que en Colombia este pacto, todos los derechos humanos fueron normados en la Constitución del 91. ¿Cuántos años después de que entró en vigencia en el mundo? Y como les decía, pues apenas en el año 2011 se inició a crear el sistema de los derechos humanos y se han venido implementando mejoras o reformas a todos los sistemas, a la rama ejecutiva del Estado para mejorar cada uno de estos sistemas. Ahora, realmente todos cumplen con estos indicadores que les estoy mostrando en pantalla. Bueno, ahora continuamos. Ahora, dentro de los derechos establecidos en este Pacto Internacional de los Derechos Humanos, Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, hay uno que es precondición para el disfrute de todos los derechos, y este derecho se encuentra consagrado en el artículo 1 de este pacto, y es el de la libre determinación de los recursos. Este pacto específicamente se refiere a este tema diciendo que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su derecho económico, social y cultural. Posteriormente, este artículo menciona que todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y sus recursos naturales. Y en este artículo también es básico para el disfrute de los demás derechos humanos, tanto civiles y políticos como los DESCA, lo que convierte el artículo 1 como un artículo común en los dos pactos. En la segunda parte del pacto, que va del artículo del 2 al 5, establece varios aspectos entre los que se encuentran la progresividad, la no discriminación y la obligación de los estados a garantizar cada uno de los derechos, algo que debemos o vivimos diariamente, como les decía anteriormente, ¿no? En la tercera parte del pacto, que va del artículo 6 al 15, es la parte medular de los derechos, porque allí es donde en esos artículos es donde se reconocen esos DESCA básicos. En primer lugar se encuentra el artículo 6 relacionado con el trabajo, la formación profesional y el desarrollo económico y social. En el artículo 7 establece el derecho a las condiciones de trabajo, el salario, la seguridad social en el trabajo y el descanso y las vacaciones. En el artículo 8 dispone acerca de la libertad sindical y la negociación colectiva y el derecho a la huelga. Y en el artículo 9 establece el derecho a la seguridad social. El artículo 10 señala la protección de la familia, de las madres, de los niños, los adolescentes, contra la explotación económica y social. Y en el artículo 11 es donde se establece ese derecho trascendental que recoge
lo expresado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 25. Y aquí en el artículo 11 del pacto dice en su primer párrafo que todos los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso la alimentación, el vestido, la vivienda adecuados y en una mejora continua de las condiciones de existencia. Y en el párrafo 2 de este artículo 11 dice que el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre. Y ya en el artículo 12 del pacto determina el derecho a la salud, a las condiciones mínimas de salud. Y en los artículos 13 y 14 expresan lo relacionado con el derecho a la educación, mientras que en el artículo 15 trata el derecho a participar en la vida cultural y en el progreso científico. Igualmente menciona también lo relacionado con los derechos de autor. Y en la cuarta parte del pacto, que ya son, que va entre los artículos 16 al 22, pues allí se abordan los mecanismos de control para su aplicación, mientras que en la parte quinta del pacto es donde se están constituidos los artículos 26 al 31, los cuales contienen aspectos generales como las firmas, ratificaciones, entre otros. Ahora vamos a hablar de cada uno de estos derechos. Entonces, cuando hablamos de los derechos culturales, estamos hablando de que toda persona tiene derecho a participar en la vida cultural, a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones y beneficiarse de la protección de los intereses morales, materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de las que sea autor. Y y cumpliendo con estos indicadores, pues debe tener una disponibilidad, el Estado debe tener una disponibilidad de bienes y servicios culturales y deben estar disponibles para que todos puedan disfrutar y beneficiarse de de ellos, incluidos, por ejemplo, instituciones y eventos como, por ejemplo, bibliotecas, museos, teatros, cines y estadios deportivos, los espacios abiertos compartidos y los bienes culturales intangibles como los idiomas, las costumbres, las creencias y la historia. Y debe de cumplir con la accesibilidad. Ese acceso a la cultura consiste en 4 elementos claves: la no discriminación, la accesibilidad física, la accesibilidad económica, la accesibilidad a la información. Entonces, los estados deben asegurar que todas las personas tengan oportunidades concretas, eficaces y accesibles para disfrutar de la cultura sin discriminación. Debe haber una aceptabilidad en relación con las medidas para hacer realidad los derechos culturales. Entonces, ¿qué deben hacer los estados? Pues mantener consultas con las personas y comunidades involucradas para asegurar que éstas acepten las medidas para proteger la diversidad cultural. Debe de haber una adaptabilidad donde el Estado debe adoptar un enfoque flexible a los derechos culturales y respetar la diversidad cultural de los individuos y de las comunidades, y debe haber una idoneidad donde los estados deben adoptar un enfoque flexible a los derechos culturales y respetar los estados deben realizar de forma adecuada y en el contexto del entorno en el que se encuentran los individuos o las comunidades, y en especial teniendo en cuenta esos valores culturales relacionados como los alimentos y su consumo, el uso al agua, la provisión de servicios de salud y educación y el diseño y la construcción de viviendas, porque hay comunidades indígenas pues, que tienen sus propias creencias y culturas para construir su casa, por ejemplo, o en el lugar donde la construyen, o comunidades que consumen o X o Y alimento. Entonces,
debe de haber esa idoneidad cumpliendo con eso en respeto a esas costumbres o a esos derechos morales. Es el otro derecho. El derecho a la alimentación. Aquí se habla de que este significa que el derecho a la alimentación se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tienen ese acceso físico y económico en todo momento a la educación, a una alimentación adecuada o a los medios para obtenerla. Y asimismo, el derecho a la alimentación adecuada comprende la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer esas necesidades alimentarias de los individuos, y estas deben estar libres de sustancias nocivas y deben ser aceptables para una cultura determinada, y debe haber una accesibilidad a esos alimentos en forma de que sean sostenibles y que no dificulten el gozo de otros derechos humanos. Porque toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional y cultural. Tenemos también el derecho a la educación. Este derecho se refiere a que toda persona tiene derecho a la educación básica y que esta debe ser gratuita, sobre todo en lo concerniente a esa instrucción elemental y fundamental. Y debe cumplir con los estándares de disponibilidad, porque los gobiernos deben construir suficientes escuelas para garantizar que todas puedan asistir a una. Las escuelas deben estar equipadas con todos los materiales e instalaciones que necesiten para funcionar adecuadamente, como materiales de enseñanza, personal y maestros calificados y además debe de tener medidas de protección contra los elementos, y también debe de tener disponibilidad de comedores escolares. Debe cumplir con este estándar de accesibilidad, donde las instituciones educativas deben de ser accesibles para todos. Nadie puede ser discriminado en base a la raza o al sexo o la situación inmigratoria o a la religión o al origen étnico, por ejemplo. Entonces las escuelas deben ser seguras y deben estar ubicadas también a una distancia razonable de las comunidades, y se puede emplear la educación a distancia para estos casos o virtual para atender estas áreas remotas, y la educación debe estar disponible para todos independientemente de los ingresos. Y lo ideal, dice el pacto, es que los estados deben introducir gradualmente la educación gratuita en todos los niveles. Debe haber una aceptabilidad en cuanto a los planes de estudio y los métodos pedagógicos de las escuelas, los cuales deben ser aceptables para los padres de los niños y deben cumplir con las normas nacionales establecidas por el gobierno. Y debe de haber cumplir con los indicadores de adaptabilidad. Debe ser adaptable a los cambios sociales y debe incluir los diferentes intereses sociales, culturales de los alumnos. También tenemos el derecho a la salud, y este se entiende como el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Y esto implica unos elementos esenciales en cuanto a la disponibilidad, es decir, que deberá contarse con suficientes establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, centros de atención a la salud y programas de salud. Debe haber
unos servicios accesibles, donde toda persona pueda tener acceso sin discriminación, pero también se refiere a la accesibilidad geográfica, a la económica, que es la asequibilidad, y al acceso a la información en materia de salud. Debe cumplir con la adaptabilidad, donde los bienes y servicios de salud deben ser respetuosos de la ética médica y respetuosos de la cultura de las personas. Y debe cumplir con unos estándares de calidad. Cada uno de los bienes y servicios deben de ser apropiados desde el punto de vista científico y médico, y deben ser de muy buena calidad en todos los aspectos. Tenemos también el derecho al trabajo. Y este significa que todas las personas tienen el derecho a ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado, y a no ser privado injustamente del mismo. También implica el derecho de las personas de contar con un sistema de protección que garantice a cada trabajador su acceso a un empleo. Entonces, los estados deben tomar medidas adecuadas para garantizar que así suceda. El derecho al trabajo también se refiere a esas condiciones bajo las cuales se debe desempeñar la actividad laboral, como por ejemplo una remuneración digna para la trabajadora o el trabajador y su familia, y recibir un salario igual por trabajo de igual valor. El derecho a la promoción o ascenso de acuerdo con sus calificaciones, sus competencias, la probidad y tiempo de servicio. El derecho a la estabilidad en el empleo, el derecho a desempeñar su trabajo en un ambiente seguro y limpio, el derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre y vacaciones pagadas, el derecho a la igualdad de trato, el derecho a constituir sindicatos y afiliarse a ellos, o el derecho a la huelga. También tenemos el derecho a la seguridad social. Y este se refiere que los estados deben garantizar la protección de todos, y especialmente los miembros más vulnerables de la sociedad. Por ejemplo, en caso de desempleo, de maternidad, de accidente, de enfermedad, de invalidez, o de vejez, o cualquier otra circunstancia de la vida. Entonces, los estados deben realizar progresivamente el derecho de la seguridad social a través de medidas para ofrecer protección, como por ejemplo a través de dinero en efectivo o en especie, y que permita a los individuos y a las familias adquirir la atención sanitaria, al menos en lo esencial, a abrigo y a vivienda básico, agua y saneamiento, alimentación, y en las formas más básicas de educación. Y aquí entonces, cumpliendo el estándar de disponibilidad, los estados deben asegurar que un sistema de seguridad social, con independencia de su composición, garantice esas prestaciones correspondientes ante esos impactos a los medios de subsistencia. Y este sistema debe ser administrado, regulado por el Estado, y debe ser sostenible para ofrecer continuidad a lo largo de las generaciones. Los sistemas de seguridad social de los estados deben también ofrecer cobertura para las siguientes nuevas ramas principales de la seguridad social, y es la atención a la salud, a la enfermedad, a la vejez, al desempleo, a accidentes laborales, a las prestaciones familiares, a la maternidad, a la discapacidad, a los sobrevivientes y huérfanos, que es el caso. Y debe tener un nivel suficiente donde estas prestaciones ofrecidas bajo un sistema estos sistemas de seguridad social debe ser muy importante, debe ser muy robusto, y que permita el importe y la duración, a fin de que todos puedan gozar de sus derechos a la protección y a la asistencia familiar. Tenemos también el derecho a la vivienda. Y esta vivienda debe ser adecuada como parte de un nivel de vida adecuado, y que hablamos que es fundamental. ¿Por qué? Porque es que la vivienda es fundamental,
fundamental también para el disfrute de muchos otros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces se debe entender que esta vivienda no puede ser limitarse solamente a una vivienda básica, no. En lugar de ello, los estados deben promover unos entornos nacionales apropiados para hacer realidad este derecho, como por ejemplo tener claro como riesgos o, o identificar esos riesgos o amenazas inmediatas a la vivienda para evitar unas construcciones allí en esos lugares de alto riesgo eh, ambiental o físico. Y deben también al establecer estas políticas de construir viviendas libres de estas amenazas o riesgos, también debe desarrollar unas políticas y prácticas para responder a las necesidades de vivienda a largo plazo, teniendo en cuenta esos cambios poblacionales. Y igualmente tener una regulación de la provisión de vivienda por parte del sector privado. Estas deben de cumplir con unos estándares de seguridad jurídica de la tenencia. Cada persona entonces debe tener un nivel de seguridad que en su situación de vivienda para estar protegido frente al desalojo forzoso o arbitrario, el hostigamiento u otras amenazas, y dicha protección puede adoptar diversas formas, tales como la propiedad legal, el alquiler o una cooperativa de vivienda. Debe haber una disponibilidad de servicios, materiales e instalaciones e infraestructura. Entonces los estados aquí lo que deben hacer es garantizar que las viviendas ofrecen esas instalaciones necesarias para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. Esto incluye el acceso permanente a recursos naturales y comunes como el agua potable, la energía, la calefacción e iluminación, las instalaciones sanitarias y de aseo, el almacenamiento de alimentos o la eliminación de desechos, el drenaje y los servicios de emergencia. Y también tenemos el derecho a un ambiente adecuado y saludable. Esto ya lo hablamos. De vida también. Viene el derecho al agua. Y aquí hablamos de que el derecho al agua es imprescindible para una vida digna y es además vital para la realización de muchos otros derechos como el derecho a la salud, a la vida y a un nivel de vida adecuado. Todas las personas tenemos o debemos tener acceso a una cantidad suficiente de agua potable para prevenir la deshidratación y mantener la salud básica, con especial atención a esas poblaciones más vulnerables de la sociedad. Y si bien los estados deben dar prioridad a garantizar el suministro de agua para uso personal y doméstico, también se deben tomar medidas para garantizar la disponibilidad y la sostenibilidad del agua para la producción de alimentos, la higiene ambiental, la seguridad en los medios de subsistencia y el disfrute de las prácticas culturales pertinentes. La adecuación del agua, pues depende de la prevalencia de las condiciones sociales, culturales, ambientales, climáticas y ecológicas que tenga cada país en su territorio, teniendo muy claro que el agua es un bien social y cultural más que fundamentalmente un bien económico. Y tenemos también el derecho a la alimentación, entendiendo que el derecho a la alimentación adecuada
se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo en común con otros, tiene acceso físico y económico en todo momento a la alimentación adecuada o a los medios para obtenerla. Igualmente, el derecho a una alimentación adecuada comprende la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos. Estas deben estar libres de sustancias nocivas y aceptables para una cultura determinada, y la accesibilidad de estos alimentos para en formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros, de otros derechos humanos. Eso también ya lo voy a mencionar. Listo. ¿Tienen alguna pregunta, inquietud, duda o quieran complementar el tema? Chicos. Yo sí tengo una pregunta, profe. Señora. ¿Qué se podría hacer entonces, digamos, cuando se conoce una familia que tiene alguna precariedad de estas, digamos, no sé, en cuanto al trabajo? Y pues ya digo que al trabajo no tienen una buena alimentación. ¿Qué podría hacer esa familia? ¿Cómo el Estado podría ayudarles a ellos en eso? A través del programa de seguridad social que tiene el gobierno. En cada municipio, en la alcaldía tiene los programas de asistencia social y deben incluirlos en los programas de comedores, de alimentos, de salud básica, si ven, de bienestar familiar en programas para alimentación de niños y adultos, porque de eso se tratan los sistemas. Ya cuando Bueno, hablamos del programa de asistencia social. ¿Alguien más? No, señora. Bueno, entonces les agradezco su asistencia. Les estaré publicando las grabaciones de las dos grabaciones de esta semana y en la programación para las clases de la próxima semana y las actividades a desarrollar. Que tengan un feliz resto de día. Profe, sí, una cosita ya fuera del tema. Señor. ¿Qué pasó con lo del grupo de WhatsApp? Yo vi que eliminaron varias personas y por lo menos yo no pude volver a ingresar. Juan José, sí, es que como tengo varios cursos de varios temas, digamos que invertí los grupos de WhatsApp en los enlaces, entonces me tocó eliminarlos, pero ya les incluí al grupo de derechos humanos. Ayer les publiqué un mensaje con el nuevo enlace. Yo trato de acceder a ese enlace y me dice que no puedo acceder debido a que se me eliminó el grupo. Ay, no, pero yo no lo eliminé. Voy a ver. Sí. Ay, es este de ustedes. Sí, mire, pero sí chicos que se unieron con él, mire. ¿Sí ven? Yo creo que son personas que no se habían unido antes. Porque yo ya estaba ahí. ¿Se han inscrito? Fui eliminado. Es que tuve una confusión ahí con esos, porque tengo varios cursos y les creé enlaces a varios, cada uno. Establecer enlace. Ajá, es peor. No sé, tendría que escribirme a mi WhatsApp y yo enviarle este enlace a ver si así lo deja escribir. Porque si no lo está dejando escribir con el nuevo enlace. O me tocaría crear un nuevo enlace y publicarlo. Más bien voy a hacer eso. Voy a crear un nuevo grupo y les envío un nuevo enlace a todos nuevamente, ¿sí?
Listo, profe, porque es muchas que gracias. lo confundí con este otro grupo que tengo. Entiendo. ¿Listo? Profe, en cuanto a las actividades, iríamos ya en la segunda actividad, ¿cierto? Sí, ya empezamos la segunda semana. Bueno, profe. Sí. Bueno, yo les tengo el enlace, esperen, entro al grupo. Esta termina en la 21, ya empezamos la 22. Recuerden que estas son fechas de vencimiento más no de cierre, ¿no? Entonces, por lo general lo estoy dejando de lunes a sábado. Cada actividad, pero pues la última sería más cortica, entonces por eso se establecen unas fechas. ¿Algo más? No, profe, todo claro. Que tenga buen día, profe. Chao. Igualmente, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, profe, muchas gracias. Chao, Kimberly, que estén bien.